Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver la topografía de la personalidad según el psicoanálisis de Sigmund Freud. Si estás interesado, por favor, quédate. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Por qué le diste clic al video? Seguramente tienes una respuesta consciente, porque estás estudiando la preparatoria, la universidad, pero siempre hay una motivación oculta. O al menos es lo que dice Sigmund Freud y el psicoanálisis, que procede de una parte oculta de nuestra personalidad que le llamó el inconsciente. Vamos pues a desarrollar este tema. A finales del siglo XIX, Freud estudiaba las causas de una enfermedad pseudoneurológica que se llamaba la histeria, que esta puede producir llanto, ceguera, dolor, parálisis, temblores, convulsiones que no eran epilépticas, es decir, que no eran neurológicas, euforia, ¿sí? Llanto, causando una serie de síntomas y que estas no tienen una causa física, es decir, no había algo anormal en el cerebro, ¿sí? A nivel anatómico, a nivel biológico, sino que podrían tener una causa mental, una causa emocional para estos síntomas. Freud estudió con Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés en un hospital de París, Francia, y estudió cómo los pacientes podían inducirse a un estado de hipnosis y producir los síntomas de la histeria. Es decir, cómo de manera artificial, ¿sí? Por medio de la hipnosis, podían causar estos síntomas que acabo de mencionar. Ahorita les voy a pasar una imagen donde dice, bueno, donde está representado Charcot hipnotizando a una paciente con histeria. Freud poco a poco se iba dando cuenta que los síntomas tenían un origen en una parte profunda de la mente, que, insisto, le llamó el inconsciente. Dijo que los traumas de la infancia, que los recuerdos penosos, inaceptables, podían causar estos síntomas o incluso más allá, todo nuestro comportamiento. Para lo cual él desarrolló una teoría, la teoría topográfica de la personalidad, topografía porque tiene varios niveles, en donde iba a representar que había tres niveles de conciencia, ¿sí? La parte consciente, que es la parte, digamos, donde está la experiencia inmediata. El preconsciente, ¿sí? Digamos que es la parte media entre el consciente y el tercer nivel y más profundo, que es el inconsciente. Y lo comparo como un iceberg. La parte más de arriba, la parte superficial, es el consciente, la parte que a veces se ve y no se ve es el preconsciente, y la parte más profunda y más grande de un iceberg, porque es cierto, es donde tenemos más material de información, es el inconsciente, como un iceberg. Vuelvo a poner una imagen aquí. Vamos a describir cada uno de estos niveles. Primero, la conciencia. Es la experiencia inmediata que tiene la persona, son las acciones intencionales de manera consciente, nuestra propia, digamos, percepción actual que estamos teniendo. Selecciona los estímulos a cuál atender, digamos, lo que queremos ver, lo que queremos oír, cómo lo estamos oyendo, los pensamientos que estamos teniendo, los recuerdos que estamos teniendo justo en este momento. Eso incluye la parte consciente. Luego pasamos al segundo nivel, que es el preconsciente. Está toda la información almacenada y que es relativamente accesible a traerla a la conciencia. Ahí va a incluir información, por ejemplo, de lo que aprendimos en primaria, secundaria, preparatoria, bueno, o lo que aprendimos hace años, y que recuerden que es fácilmente accesible a traerla a la conciencia. Incluye recuerdos, vivencias que nos es grato recordarlas y a veces contarlas a los demás. Y repito, digamos que tiene facilidad para poderla extraer y utilizarla en una situación actual, ¿sí? Y también se puede considerar el preconsciente como un puente de la información que está en el consciente y que va a pasar al inconsciente, o a veces de manera viceversa. Entonces, traer la información no va a generar nada de ansiedad,
a comparación de la información del tercer nivel, que es el inconsciente, que es la parte más profunda, más oculta de nosotros. La podemos ver también como una bodega escondida, polvorienta, que está muy atrás y que no queremos a veces echarle a dar una vuelta ahí. Ese material está en un nivel escondido del sujeto y traerlo a la conciencia sí va a generar ansiedad, sí le puede generar, digamos, mucha angustia, por lo cual el sujeto muchas veces, o yo creo que en la enorme mayoría de las veces, no va a quererlo atraer a la luz. Ese material está reprimido, lo reprime el yo. Y ahí que va a incluir traumas de la infancia, abusos, deseos negados, es decir, deseos inaceptables que le causaría mucha pena y que no quiere admitir, el sujeto lo relega al inconsciente, situaciones de la persona que ya reprimió, vergonzosas, impulsos que si salen a la luz van a generarle mucho problema al sujeto. Por ejemplo, que tenga un odio a uno de sus padres, pues le generaría mucha ansiedad. Entonces el sujeto dice, no, esto no, y lo relega. Odio a mi hermano, y esto podría causarle problemas con el hermano o con la familia, con los padres, entonces lo relega a la parte inconsciente, ¿sale? Son comportamientos, actitudes, sentimientos, intenciones que tenemos de manera consciente, pero siempre van a tener una causa inconsciente. Muchos de los síntomas, atención, muchos de los síntomas psicosomáticos como dolor de cabeza, de estómago, colitis, gastritis, podrían tener causas en el inconsciente, justo como los estoy diciendo ahorita. Ahora, los sueños. Los sueños, Sigmund Freud los ve como la verdadera y más fácil camino para llegar al inconsciente. Es decir, que lo que soñamos es un material del inconsciente, ¿sí? Porque ahí, digamos que la conciencia no va a tener una función represora, ¿sí? Se va a relajar para que surja este material inconsciente y no pueda causarle ansiedad. Muchos de nosotros hemos soñado cosas que son angustiantes y que incluso llegamos a despertar, o sueños que simplemente no recordamos, y lo hace porque el consciente llega a usar la función, digamos, reguladora de represión, ¿verdad? Entonces, ese material, insisto, está para influir en nuestras decisiones, influir en nuestro trabajo, nuestra forma de ser, y que a veces no nos damos cuenta. Hay otras formas de darnos cuenta del material inconsciente, como por ejemplo los actos fallidos, los lapsus lingüe, que nos hacen cometer errores, ¿sí? Y eso ahí estamos desbordando un material inconsciente, obviamente, ¿sí? Sin tener la plena intención. También, por ejemplo, cuando, un ejemplo de lapsus lingüe es cuando le dices a tu novia con el nombre de la otra, híjole, qué pena, pero pues sí, es cuando literalmente nos traiciona el inconsciente. Hay otras maneras que ya después las vamos a estar viendo, pero este es un breve resumen, espero darme a entender. Te agradezco mucho tu atención, tu like y tu suscripción. Ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.